inicio. ¿Ya? Sí. Ok, entonces les damos la cordial bienvenida, no mentira, bienvenidos al Meetup de septiembre de Ruby Perú. Este Meetup viene gracias a Able. Y no puedo darle, ahí está. Karen, ¿puedes hablar un poco de Able? Sí, claro. Able nos sponsorea la cuenta de Zoom. Estamos usando la cuenta de Able. Y bueno, y son una empresa que hace desarrollos en Ruby con React y Redux. Y siempre están buscando gente muy talentosa que desea unirse al equipo. Entonces, si están interesados un poco en saber más de la empresa, pueden entrar a able.co. Recientemente han renovado su web. Bueno, hay varios proyectos interesantes. Katia y yo trabajamos ahí. Eso es todo. Si alguien tiene preguntas, nada, me puede escribir por el chat y yo les respondo sobre ello. Espérense, ahora sí, estaba motivada. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro principal? Ok, tengo un bebé. ¿Cuál es nuestro principal motivo detrás de la comunidad? Nuestro principal objetivo es que poder llevar a Ruby a más personas, ¿no? Poder compartir conocimientos y todo lo que vayamos aprendiendo en comunidad. Aquí pueden ver algunas fotos y GIFs de meetups que hemos tenido de forma presencial y esperamos volver a retomarlos cuando se dé la oportunidad. Recuerden que estamos buscando voluntarios, siempre estamos buscando voluntarios. Si es que quieren unirse, pueden unirse a nuestro Slack y sumarse al canal de coordinación. Estamos en Ruby Perú y pueden buscarnos en ruby.p y allí van a ver todos nuestros canales de comunicación. ¿En qué nos pueden ayudar? Pueden organizar meetups como este, pueden hacer la gestión de nuestras redes sociales, mantener nuestra web ruby.p y pues dar más ideas para generar más contenido como comunidad. Y también estamos siempre buscando nuevos expositores para nuestros meetups, así que si quieren, si tienen alguna idea, algo que quieran compartir con la comunidad, entren a ruby.p/cfp, Call for Papers, y van a ver allí un formulario. Actualmente somos 3 los que estamos colaborando con los meetups. Pues soy yo, Katia Cuevas, está Mayra, que está por allí, y Karen. Si es que tienen alguna pregunta durante las charlas, pueden escribir en el chat, pueden reaccionar con una de las reacciones por Zoom en este caso, y nosotros vamos a estar allí pendientes de todas las preguntas que tengan. Y como agenda para este meetup tenemos 2 charlas. La primera viene de parte de María Pérez, se llama Elasticsearch con Rails, y la segunda documentación de APIs con Swagger. Entonces te doy pase, María. Hola chicos, buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ya, voy a empezarles a compartir mi pantalla. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Chicos, confírmenme, porfa. Sí. Sí. Ok, ya. Entonces empezamos. Bueno, me presento. Mi nombre es Mariette Pérez y actualmente estoy trabajando en el proyecto de Go.p y ahí desarrollamos con lo que es Ruby, Ruby on Rails y también para la parte del frontend lo que es JavaScript, React. También pertenezco como organizadora a la comunidad de OpenTech. Estoy apoyando ahí que, bueno, esta comunidad también se encarga de tratar de ser comunidad, pero a nivel interna del país, en lo que son las provincias y todo eso. Y bueno, ahora en esta oportunidad les voy a explicar sobre lo que es Elasticsearch y cómo podemos utilizarlo con Rails. Ya. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es Elasticsearch? Elasticsearch, déjenme para iniciar la presentación.
Ya, ok. Ya. Elasticsearch es un motor de búsqueda analítica y a la vez tiene, es un buscador que realiza búsquedas muy rápidas de diversos tipos de datos, textos, ya sean datos estructurados, no estructurados, datos geoespaciales, etc. ¿Y en qué está basado Elasticsearch? Está basado en lo que es Apache Lucene, que Apache Lucene está desarrollado lo que es en Java. Entonces, su base es Apache Lucene. ¿Qué también tiene Elasticsearch? Elasticsearch tiene las API REST. Eso es como que su adicional a lo que es Apache Lucene. Y a la vez open source. Eso nos ayuda para nosotros poderlo utilizar nada más, ¿no? Porque es libre, es free. Ahora, ¿por qué usar Elasticsearch? Elasticsearch tiene diversas características, como por ejemplo es rápido y veloz. ¿Por qué decimos que es rápido y veloz? Porque el tiempo en el que nosotros podemos crear un registro en nuestra base de datos que tenemos nosotros, al tiempo que también se va a llenar a lo que es Elasticsearch, es rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener un listado de productos y nosotros creamos un producto y al mismo tiempo podemos ir a realizar nuestra búsqueda y vamos a obtener ese producto. Es casi en tiempo real. Luego también decimos que es distribuido por naturaleza. Ahora, ¿por qué decimos que es distribuido por naturaleza? Porque se distribuye en diversos contenedores que son denominados shards. Pero bueno, más adelante les voy a explicar por qué se llaman shards, ¿no? Más que nada esto es para realizar backup de la base, como si fuera nuestra base de datos, backup, y si pasa A o ve algo, poder tener esa facilidad de la data. Ahora, también es escalable. ¿Por qué es escalable? Porque a la vez, porque así es distribuido por naturaleza, esto nos ayuda a que nuestro Elasticsearch pueda ser escalable horizontalmente. Entonces, esto pueda estar distribuido así en cientos y miles de servidores y a la vez pueda gestionar petabytes de datos. Entonces, por eso dice que es escalable. Luego también tenemos que tiene un acceso por API. Ahora, aquí podemos hacer, ¿no? El famoso CRUD, que es el crear, leer, actualizar, eliminar, y también realizar consultas, ya sean simples o sean complejas. Ahora también tenemos lo que es Lucene, ¿no? El famoso Lucene que está basado, ¿no? Lucene es el que tiene el algoritmo de búsqueda. Acá, Lucene trabaja con la generación de índices invertidos y las búsquedas también se hacen sobre estos índices invertidos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los índices directos y los índices invertidos? Bueno, los índices directos, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra base de datos normal, tenemos un código y buscamos el texto. Entonces, tenemos uno, por ejemplo, y el texto que es, no sé, digamos, ¿qué es esto, no? Por ejemplo, acá se me fue un cuadrito, bueno, pero les voy a explicar igual. Entonces, es en base al código y al texto. Pero ¿cómo es un índice invertido? Un índice invertido es en base a la palabra. En este caso, por ejemplo, la palabra ¿qué? ¿En qué código está? En el 1. La palabra es puede estar en el código 1, en el código 2, en el código 3. La palabra esto está en el código 1, en el código 2 también, ¿no? Entonces, esto es, en base a la palabra, va a buscar el código, en qué códigos está. Y lo mismo es acá. Esto es como que un poco más avanzado en este otro cuadro, que es la palabra, es el código y en qué posición está. Por ejemplo, en este caso, la palabra que va a estar en el código 1 y la posición 1. La palabra es, se va a encontrar en el código 1, la posición 2, en el código 2, en la posición 2. Entonces, de esta manera, se va realizando lo que son los índices invertidos y con esta forma realiza sus búsquedas que son rápidas. Bueno, acá apareció el texto. Ya, ¿qué más? Tenemos los casos de uso de Elasticsearch. ¿Cuáles son los casos de uso de Elasticsearch? Podemos tener esto en las búsquedas de aplicaciones de los celulares, las búsquedas en sitios web. También tenemos lo que son los logs, y podemos realizar análisis de estos logs. También tenemos lo que son, podemos hacer analítica de negocios, analítica de seguridad, análisis de datos geoespaciales y monitoreo rendimiento de servidores. Ya.
opciones para desplegar Elasticsearch. Como a un inicio les dije, Elasticsearch es open source, es libre, pero necesita un hospedador, es decir, necesita un servidor donde pueda estar Elasticsearch. En este caso, por ejemplo, podemos tener que diversas nubes, ¿no? Donde podemos hospedarlo. Por ejemplo, se puede hospedar en Alibaba Cloud, en Amazon, en un Google Cloud, y también lo podemos hospedar en nuestro servidor que puede ser nuestra laptop. Nosotros nos bajamos Elasticsearch y a la vez instalamos y ya nuestra laptop o nuestra máquina ya funciona como nuestro servidor y podemos hacer ahí nuestras pruebas. ¿En qué lenguajes de programación soporta Elasticsearch? Tiene varios lenguajes, ¿no? Como acá vemos .NET, Java, Python, Go y también lo que es Ruby on Rails, lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la estructura de la información? La estructura de la información es la parte básica de lo que maneja Elasticsearch y lo vamos a comparar como si fuese una tabla de nuestra base de datos relacional. Nosotros tenemos una tabla en nuestra base de datos y en Elasticsearch se le va a denominar, así como se llama tabla, en Elasticsearch se va a denominar índice. Y ahora, a partir una tabla que tiene registros, ¿verdad? Tiene registros o rows, como lo conocemos, ¿no? En Elasticsearch estos registros se van a llamar como documentos y el formato en que va a estar estos documentos va a ser en formato JSON, que va a hacer similitud a los rows que tenemos en una tabla. Ahora también tenemos a lo que es los fields y las columnas, ¿no? En una tabla tiene columnas o cada uno de estos registros tiene sus campos. Entonces, Elasticsearch también va a tener lo mismo, ¿no? Tiene sus documentos y a la vez va a tener estos campos, estos fields, que van a ser valores que pueden ser strings, integer, como lo que date, etcétera, ¿no? Luego tenemos otras definiciones importantes para Elasticsearch, que más que nada se basa en la arquitectura, que es un poquito diferente acá, que es que tenemos cluster, nodo, index y shard. Ahora, ¿qué es cluster? Cluster es toda la parte verde que vemos por acá. Y el cluster es un conjunto de nodos y donde se guarda la data. Ahora, ¿qué son los nodos? En los nodos se va a albergar a los índices, que ya les explicaba que un índice era la tabla. Y en estos índices va a haber documentos. Los documentos son las partes verdes que ven acá. Estos cuadraditos verdes, esos van a ser los documentos. Entonces, y un índice va a ser un conjunto de documentos que van a tener características similares, ¿no? Como por ejemplo, un listado de productos, un listado de clientes. Cada uno de esos es un índice que tiene documentos con características similares. Ahora, ¿qué es un shard? Un shard es un fragmento de un índice. Como les decía anteriormente, lo que Elasticsearch puede estar compuesto en varios servidores. Entonces, un shard es un fragmento del índice y que a la vez va a estar en diversos servidores. Y a la vez va a tener albergado los documentos, ¿no? Como podemos ver acá, este índice 1 está en el shard 1, este índice 1 está en el shard 3. Y a la vez, este índice 1 está también en el nodo 2. Entonces, eso es para, si A o B pasa algo en el nodo 1, podemos ir al nodo 2 y así sucesivamente. Ahora, estos son los procesos de cómo, si ya nosotros tenemos nuestra base de datos, nuestro sistema, ¿cómo podemos lograr implementar Elasticsearch ya teniendo todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra configuración de nuestra data. Son como que 3 pasitos esenciales. Entonces, primero configuramos nuestra data y para eso vamos a tener que parsear nuestra data, normalizar nuestra data. Luego va a venir nuestro proceso de indexación, donde se va a almacenar los documentos, construyendo los índices invertidos y todo eso. Y al final, lo que más queremos, ¿no? Es realizar las búsquedas. Entonces, pueden ser simples, complejas. Y bueno, y acá les voy a explicar un poquito más sobre cómo se hace la configuración de la data, ¿no? Que va a tener analizadores de texto y a la vez va a tener mappings. Los analizadores de texto son para ver más que nada las palabras. Entonces, esto se da en Elasticsearch almacena 34 idiomas y nosotros podemos, por ejemplo, disminuir, ¿no? O sea, poner en minúscula, mayúscula, más que nada para analizar, ¿no? Si tiene tildes, no tiene tildes, etc. Y los mappings es más que nada para ver la estructura de la data que va a tener Elasticsearch. Como en una base de datos normal tiene una estructura, ¿verdad? Entonces, en Elasticsearch esa estructura se va a denominar mappings. Acá les tengo un ejemplo de analizadores de texto. Por ejemplo, para
un registro puede estar almacenado con recibos de telefonía octubre de 2017, pero va a ser diferente a cuando nosotros queremos buscar recibos de teléfono. Y ahora acá les voy a explicar cómo es lo que va a buscar. Para que guarde el registro, y hemos hecho los analizadores de texto, por ejemplo, con lowercase, que es poner todo en minúscula. Char filter, que es quitar los caracteres raros, en este caso, por ejemplo, las tildes. Tokenizer es que lo va a dividir en palabras. Entonces, todo eso ya lo está dividiendo aquí en palabras. Stop word es quitar las palabras que no agregan valor. Y el stemmer es ponerlo en la raíz de la palabra. Entonces, de esta manera ya va a tener guardado Elasticsearch con los índices invertidos todas estas palabras. Y cuando nosotros queramos buscar los recibos de teléfono, va a ser lo mismo como les expliqué, ¿no? Poniendo en minúscula, dividiendo en palabras. En este caso sí quita la palabra de porque no agrega valor, que va a ser solamente, se va a quedar con recibo y teléfono. Y al final, cuando ya se queda solo con las raíces, recib y teléfono. Y con eso encuentran, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos recibos de teléfono, nos va a traer recibos de telefonía octubre de 2017. Esto es el proceso de indexación que les decía. Tenemos nuestra base de datos local y realiza todo el proceso de indexación. Y cuando ya realiza todo el proceso de indexación, se manda lo que es la instancia de Elasticsearch, al índice con sus respectivos documentos. Y cuando la persona viene y ya realiza su búsqueda, va a buscar en esta instancia. Y la última parte que les decía era el search. El search van a ser ahí las consultas, las queries que nosotros podamos hacer. Y tiene diversos, ¿no? Acá hay unos ejemplos, por ejemplo, el más, que es como un AND, que es lo que conocemos, un I. El short es como un OR. En este caso, por ejemplo, tenemos el más, acá en este método, y está diciendo, ¿no? Que se cumple la primera condición y a la vez se tiene que cumplir, hacer match con la segunda condición. Entonces, en este caso va a buscar, cuando viene una palabra a buscar, va a buscar que esté en estos campos y a la vez que el campo publicado esté en true. Entonces, de esa manera vamos armando nuestras queries. ¿Qué otras funcionalidades tiene el search? Podemos hacer que tiene lo que es fuzzy, highline, aggregation. Estas son unas cuantas, ¿no? En realidad, el Elasticsearch tiene más. ¿Y qué es el fuzzy? Por ejemplo, fuzzy es cuando nosotros exactamente queríamos buscar Fox, pero el usuario se confundió y puso Box. Entonces, con el fuzzy le ayudamos a encontrar la palabra exacta, ¿no? Por ejemplo, acá queríamos encontrar SIC, pero solamente hemos puesto SIC. Entonces, de esa misma manera, fuzzy nos va ayudando para que le ayude a encontrar lo que estaba buscando. Luego también tenemos el highline. ¿Y qué es el highline? Es para resaltar uno de los campos de los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, si yo estoy buscando, no sé, esta palabra, ¿no? He puesto box, pero me trae Fox y todo, y algo más, ¿no? Entonces me va a resaltar Fox porque en base a eso estoy trayendo mi búsqueda. Ahora, aggregation son bloques, más que nada los aggregations son para mostrarnos resúmenes de la data, que más adelante igual les voy a explicar en la forma práctica, pero es más que nada para mostrar resúmenes. Ahora viene acá lo que les decía, ¿no? Elasticsearch con Rails. Para tener Elasticsearch con Rails hay una gema especial. Bueno, en realidad son dos gemas que trabajan juntas, que son Elasticsearch Model y Elasticsearch Rails. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro modelo, en este caso que es POS, y ahí podemos incluir lo que es para llamar a la gema Elasticsearch. Luego podemos empezar, ¿no? Ahorita vamos a empezar a hacer ya en Rails todo lo que les expliqué. Primero era la configuración de la data, hacer los analizadores de texto y los mappings. Y en esta parte ya, todo esto te explica en la documentación de la gema de Elasticsearch. Solamente es agregar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los análisis. Era para analizador de textos. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo que sea stop word, que el lenguaje que voy a utilizar va a ser español. Voy a utilizar el tokenizer, el lowercase y todo eso. En base a esto se va a armar también la estructura de nuestra data, que son los mappings. Y le estoy diciendo que qué campos va a tomar de mi modelo. Va a tomar el campo autor, title, body y todos estos que menciono acá, ¿no? En base a qué analizador de texto, a lo que he puesto arriba. Después de eso viene el proceso de indexación que les decía, ¿no? Ya tenemos nuestra data, ya tenemos nuestra configuración y entonces va a venir nuestra indexación. Una vez que tenemos acá he realizado el método de indexación
y hago correr ese método de indexación y cuando ya se corre todo esto, va a llegar nuestra data ya a Elasticsearch. Ya se va a crear los índices y los documentos. Y una vez que ya he tenido los índices, creo el search. Esto es lo que ya como que ya les estaba explicando, ¿verdad? Y acá viene el ejemplo práctico. Ahí les voy a explicar cómo usamos el fuzzy, el aggregation, el highlight. Ahí, todavía no. Ya, ahora les voy a compartir esto. ¿Cómo? Ya. Acá tengo un ejemplo de lo que hice Elasticsearch en Rails. Tengo acá mi modelo POS. Y en este modelo he creado todo lo que es la configuración de la data, que es el settings con sus mappings, lo que les mostré ahí en las diapositivas. Y tengo el esquema. El esquema de POS tiene un autor, title, body, que todo eso lo voy a utilizar para hacer mis búsquedas. Y después tengo también lo que es el controlador. En el controlador he creado un método search para realizar ahí todas las búsquedas. Ahora les voy a... ¿Ya está corriendo? Sí, ya está corriendo. Acá tengo lo que es el buscador. Y vamos a empezar con lo que es este método acá, que es el Search Publisher. Y este Search Publisher lo he creado acá. Pero antes de eso, aquí también he hecho ya, para eso ya yo he hecho todo el proceso de indexación ya, con este método de acá. Entonces, ya estoy ahorita en la parte del search y estoy acá, Search Publisher. Esto es lo que ya les estaba explicando, que tiene, ¿no? Que cumplirse las condiciones, que me busca la palabra con estos campos de acá y a la vez que esté como publicado en true. Entonces, voy acá y, por ejemplo, acá puedo buscar, digamos, si busco paisajes, ¿ya? Paisajes solo me debería salir uno nada más, porque es el único que está publicado, el resto no está publicado. El otro, que también tiene la palabra paisajes, está en false y no me va a salir porque no está publicado. Ahora, por ejemplo, puedo buscar investigación y me sale, ¿no? Y así, que solamente me va a salir los publicados nada más. Esto es toda la data que tengo, no es la búsqueda, este es el index, toda la data que está en la base de datos. Ya. Otro ejemplo puedo hacer para acá, para el fuzzy. El fuzzy les decía que si yo escribía mal, me buscaba la palabra que, más o menos, la palabra relacionada con la que yo estaba buscando. Entonces, para hacer el fuzzy, acá tengo otro método, que es lo mismo y tan solo local le he agregado lo que es fuzzy y auto. Tiene otras configuraciones más, pero, o sea, lo primero que se puede hacer es con auto, ¿no? Y en la documentación hay más cosas. Si queremos hacer más cosas con fuzzy, hay más diversidad. Entonces, ya está, ya lo guardé. Entonces, podemos acá hacer una búsqueda. Y, por ejemplo, si puedo poner búsqueda, o sea, me he confundido al escribir y pongo búsqueda, por ejemplo, ¿no? Y me va a traer todo lo que tiene la palabra búsquedas. O puedo poner, en vez de colecciones, puedo poner colecciones. Y me va a traer lo que es colecciones. O sea, te ayuda a lo que es la búsqueda por si el usuario o se confunde en escribir. Luego también tenemos lo que es highlight. Highlight le decía que nos sombreaba las palabras cuando nosotros buscábamos. Entonces, esto de acá, para utilizar nosotros highlight, tenemos este método de acá. Y es lo mismo de arriba, lo único que podemos aumentar para ponerle highlight es esto de acá. Le aumentamos y en este caso yo estoy poniendo que tan solo se ponga en negrita nada más. Entonces, la palabra que yo pueda buscarlo. Se ponga en negrita, pero se puede poner que se pinte, que te resalte, como tú quieras, ¿no? Entonces ya es a gusto de lo que el cliente desea. Entonces acá todavía no he guardado. Entonces vamos para acá, para el highlight. Entonces, por ejemplo, esta misma búsqueda la buscamos y ya nos sombreó, ¿no?
¿Por qué nos está trayendo esto de acá? Porque he encontrado colecciones como similar a lo que estaba buscando. Por ejemplo, ahora puedo buscar, no sé, puedo buscar búsqueda de herramientas de comunicación. Toda una palabra entera. Y me trae, ¿ve? O sea, la primera me resalta las dos porque en base a estas dos palabras me he encontrado. En la otra solo me resalta búsquedas porque solo he encontrado búsquedas, ¿no? Y acá búsquedas. Eso. Luego también, revisando, he hecho la parte del aggregation. Ahora, para lo que es el aggregation, les comentaba que es el resumen de la data. Acá vamos a entender un poquito más en qué consiste el aggregation. Nos va a resumir la data la que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, ahora acá voy en post y si voy acá, tengo el otro método que es aggregation. Y para el aggregation, lo que estoy haciendo es poner este tag A y poner qué campos me está afectando. Por ejemplo, en base a qué campos voy a tener ese resumen. Entonces, en base al campo tag. ¿Y qué es el campo tag? El campo tag es... El campo tag tengo, ¿no? Complejo, básico, saludos, puse ahí como jugando. Ya, entonces, pero para eso, como tengo que mostrar algo de resumen, voy a modificar mi vista. En este caso, mi vista, acá está. Acá está la vista. En este caso voy a modificar la vista y para modificar la vista, acá lo que he hecho es poner estos de acá. Esto de acá. Acá. Ajá, ahí, para modificar. Y acá estoy poniendo, ¿no? Justo post.aggregation. Toda esta partecita es la que va a llamar a lo que es las agregaciones de Elasticsearch. Entonces, lo guardo y ya cambié acá también. Y vamos a ver acá cómo nos busca. Por ejemplo, podemos poner, no sé, lo mismo, paisaje. Por ejemplo, vamos a ver qué nos sale con paisaje. Por ejemplo, acá nos trae dos de paisaje, ¿no? ¿Y qué nos dice? El resumen iba a mostrar en base a lo que está. Entonces tenemos básico, que es 1, y complejo, que es 1. Entonces nos está trayendo en base, nos está trayendo uno de básico y uno de complejo. Podemos poner, no sé, post, a ver, post. ¿Y qué nos dice post? Post tiene uno de básico, uno de complejo y uno de saludos. Uno de cada uno, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, no sé, podemos poner algo que tenga muchas cosas, no sé, esto creo, desarrollo. Ahí vamos a ver qué nos trae con desarrollo. Desarrollo solamente tiene el tag complejo, que hay dos nada más, ¿no? Entonces, más o menos ese es el ejemplo práctico y espero que haya sido de algo, de explicarle qué es el funcionamiento de Elasticsearch y creo que con eso terminaría la exposición, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta y ahí estoy apta para escucharlos. Gracias. Hola, sí, ¿puedo hacer la pregunta por acá? Sí, dale. Ya. Bueno, en verdad tenía dos preguntas. Bueno, muy interesante, en primer lugar, lo que explicaste. Yo había trabajado con Apache Solr alguna vez y también con PGSearch, pero Elasticsearch nunca había visto. Y quería saber estos dos casos que estaba planteándome. Uno, vi que para el stop words tú defines el idioma, por ejemplo, Spanish, ¿no? Pero, ¿cuál sería una buena estrategia si, por ejemplo, tenemos digamos, un contenido de diferentes idiomas? De repente es un blog donde escriben diferentes personas y cada una tiene un idioma distinto. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia ahí? Y la otra pregunta que me surgió era si se le podría agregar como que pesos a los resultados, digamos que salga primero resultados más relevantes en base, por ejemplo, el título podría tener más peso que el contenido, ¿no? Cosas así. Entonces, si tu coincidencia es en el título, va primero que si la coincidencia es en el contenido. Esas son mis dos consultas. No sé si me podrías ayudar con eso. Gracias. Sobre la primera consulta es algo que también justo en el trabajo también estamos intentando implementar, que son para varios idiomas.
Y sí, más o menos ya, investigando, ahí hemos encontrado algo, pero todavía estamos en ese proceso de investigación de implementarlo en varios idiomas, porque ahorita tan solo está con español y te va a buscar en español y como que va a haber una confusión si hay cosas en inglés también, ¿no? Entonces, eso sí, estoy ahorita en proceso de investigación para hacerlo en varios idiomas. Pero sí, sí hay. Lo he Ujú. visto, pero no lo he estudiado más a fondo, pero sí hay. Y lo otro es, sobre tu segunda pregunta, que me decías, era, ay, ¿me puedes repetir, Ah, por sí, favor? sí. Ay, Claro, lo ya, que pasa es que en otros motores he visto, por ejemplo, que si tu coincidencia coincide en el título, tiene más peso que si coincide en el ah, ya, contenido, ya, ya, entonces lo ya, pone ya, primero. ah, ya, Ujú, ya. Sí, sí, sí se puede hacer eso. Se ujú. puede, con los filtros, tú le vas poniendo ahí los pesos. Ah, Hay una opción que acá le puse filters, ajá. Ya no lo ajá. expliqué bien, pero es ahí tú con eso le vas poniendo pesos, qué es lo que quieres que salga primero, qué es lo que quieres que salga último y todo eso. Ah, Ujú, ya, chévere. sí. Ujú, Gracias. sí, eso sería. ¿Hay alguna consulta más, chicos? Oh. Hola Mariette, soy Mayra. Vi dentro los chats que alguien había preguntado acerca de los aggregations, Ajá, si son similares al count, average, group by, pero con esteroides, dice, algo así. con asteroides. Es decir, repotenciados, ¿no? Algo así. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. El com sí, porque te va a contar, ¿no? Te va a contar en base a lo que tú le pongas, te va a contar, como les mostraba en el ejemplo, ¿no? Si es complejo, cuántos de complejo te trae, o si quiero agrupar y todo eso, ¿no? Y tú puedes utilizar con el aggregation, puedes utilizar otras consultas más que en la documentación de Elasticsearch te menciona, pero sí, es similar a eso, para que te muestre un resumen de la data que tú estás mostrando en base a tu búsqueda. Sí. Y aquí hay otra pregunta, M. Lazo, que está poniendo consulta. ¿Qué opinas de MongoDB en comparación con Elasticsearch? Ah, MongoDB. Ah, yo que sepa, MongoDB también creo que utiliza lo que son JSON. Y, pero MongoDB es como que una base de datos donde ya está todo, ¿no? En cambio, Elasticsearch es más que nada al criterio del cliente. O sea, tú lo vas a configurar a lo que tú quieres nada más. O sea, eso podría ser mi opinión, ¿no? Vas a ir configurando a la forma que tú quieres y lo que tiene es eso de sus algoritmos de búsqueda, como les mencionaba, los índices invertidos. O sea, eso es un plus bastante para Elasticsearch, para que te pueda encontrar las búsquedas de manera muy rápida. Otra pregunta. Hola, una consulta. Ok. En el diccionario de español, por ejemplo, el Elasticsearch permite que yo pueda agregar nuevos términos dinámicamente. Es decir, por ejemplo, en un lugar usan una palabra para referirse a algo que no está en ese diccionario que predefinido. Yo puedo agregar nuevas palabras. Con el caso, por ejemplo, del FUSI, que más o menos te va buscando concordancia de las palabras. Yo creo que, no, te mentiría si es que en el caso de eso, ¿no? Pero yo creo que el FUSI podría ayudar por ese lado. O sea, hay varias configuraciones de FUSI que se podría investigar y yo creo que por ese lado podría ir. Sí. Ahí William María, está respondiendo por el chat. Quizás William te desmuteas y explicas un poquito más del tema. Creo, María, lo que estaban refiriéndose era acerca si te permite, por ejemplo, meter jergas dentro de Elasticsearch. Una Ah, palabra que nosotros no conozcamos y que te inventas de la noche a la mañana y quieres que Elasticsearch también lo tenga allí. mm, yo creo que sí se podría implementar. O sea, la cosa es implementarlo.
porque Elasticsearch es bien abierto ya, y es como tú te acomodas a a tu necesidad y vas implementando todo lo que tú quieras. Y si es jergas y todo eso, sí, yo creo que sí. Sí. Y aquí estaban preguntando si es que acepta sinónimos, ¿te devuelve sinónimos? Ah, sinónimos. No, hasta ahorita no he averiguado que te acepte sinónimos. No, no. Solamente lo que les decía de eso del fuzzy, ¿no? Pero puede haber. Elasticsearch es todo un mundo, pero no, hasta ahorita no he interactuado con lo que es sinónimos, no. Ok. Sí, hay ¿Alguien tiene alguna pregunta más para María? Bueno, entonces, María, gracias por la presentación. Ahí está. Ya, ok. Gracias por la presentación y ahora nos toca darle el pase a Javier por acá, a Javier Benavides, que nos va a presentar acerca de utilizar Swagger para lo que es la documentación de APIs. Ok, ya. Gracias, chicos. Hasta luego. Ay. Hola, buenas noches. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando lo puedan ver. Sí, Sí, ya se la ve. podemos ver. Listo. Hola, como dijo Mayra, me voy a presentar un poco acerca de Swagger. Muy rápidamente me voy a presentar. Mi nombre es Javier Benavides. Tengo 7 años codeando profesionalmente en Ruby. Actualmente trabajo en una empresa llamada Avantika como Senior Software Engineer. Y en Avantika siempre buscamos talento. Pausa comercial, estamos buscando Ruby Developers. Tenemos una vacante para un Ruby Developer Senior. Así que si sabes Ruby, manejas Rails y sabes inglés avanzado, y me puedes contactar por Slack o si gustas puedes enviarme tu correo a la dirección de abajo, que después se las voy a compartir. Hablando un poco ya del tema de lo que es Swagger. Swagger es una especificación para documentar APIs. Empezó primero como una idea open source y luego fue adquirida por una compañía llamada SmartBear y al final ha sido donada a la Fundación Linux, renombrada a OpenAPI y de nuevo es open source y libre para todos. Lo que define es, esta especificación trata de estandarizar o poner bajo un documento a una interfaz usada por todos, la forma de documentar las APIs, de manera que sin tener que ver el código, sin tener que usar la aplicación o analizar el tráfico de la red de alguna aplicación que use un API, tengamos un punto de entrada para conocer las capacidades de las APIs con las que tenemos que trabajar. Y esta especificación es solo para las APIs REST. Últimamente hemos visto que está de moda lo que es GraphQL, por ejemplo lo tiene Facebook, y va a migrar de REST a GraphQL. Entonces OpenAPI solo funciona para APIs con la convención REST y no con GraphQL. Básicamente, esta especificación lo que define es una serie de directivas que tenemos en documentos y se van a guardar en archivos. Estos archivos puedes guardarlo en un YAML, que es lo que normalmente conocemos cuando trabajamos en aplicaciones Rails, o en un formato JSON también en un archivo de texto plano. Entonces, un ejemplo muy básico, porque la idea de esta charla es darles que conozcan en alto nivel lo que es Swagger y qué es lo que puede hacer. Vamos a hacer, digamos, quiero especificar o documentar el API de una recetario, entonces solo tengo dos opciones, crear una receta y listar una receta. ¿Cómo se vería la especificación o el archivo de Swagger? Básicamente las secciones son, tienes una cabecera, una parte donde están tus operaciones que puedo usar en el API, que en este caso sería crear o listar una receta, y una parte de definiciones. Entonces, la cabecera es básicamente la información básica que tiene tu API. Por ejemplo, soporta HTTP, soporta HTTPS, cuál es el nombre, cuál es la URL del servidor, si por ejemplo todas tus endpoints o URLs que expones a los developers del API empieza con API v1, también cuál es esa URL base que comparte toda tu API. Entre otras cosas, incluyendo la versión de Swagger.
Hasta el año pasado, la mayoría de integraciones o aplicaciones que usan Swagger estaban usando la versión Swagger 2.0. Existe una versión Swagger 3.0, pero no ha sido implementada. Y investigando ahora justo para esta charla me di cuenta que la gema que voy a usar ya soporta Swagger 3.0. Entre versiones sí hay más cositas que soporta. Por ejemplo, la versión 2.0 tiene problemas soportando archivos multipart, que es básicamente los APIs para subir cosas como imágenes o textos o archivos en general. 2.0 no lo soportaba mucho y ahora la especificación 3.0 sí lo soporta. Solo como disclaimer, la charla hoy está enfocada en 2.0. Lo que es las definiciones, básicamente en los APIs, generalmente vamos a devolver data y si hablamos de REST vamos a devolver una representación de algún objeto. En el caso, por ejemplo, de las recetas, podría devolver un ejemplo de una receta, que es un objeto que tiene algunos datos, por ejemplo, puede tener un identificador, un título, qué ingredientes tiene esa receta, que puede ser una lista de ingredientes o un array de strings, o las instrucciones para cocinar, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente si tengo una API que expone muchos endpoints, en estos endpoints voy a tener que reutilizar o enviar el mismo objeto. Entonces, en vez de definirlo múltiples veces en mi archivo Swagger, podría tenerlo en un solo lugar y empezar a reutilizarlo. Entonces, ahí es donde nace el concepto de definiciones. Son básicamente especificaciones de los parámetros que podemos enviar al servidor o los objetos que nos puede devolver el servidor en una respuesta que se puedan reutilizar en los diferentes endpoints que empecemos a documentar. Y la última parte de las operaciones, pues es lo que hace todas las APIs, ¿no? Lo que hacen las operaciones con los verbos HTTP, que hacen llamadas GET, llamadas POST, llamadas PUT, etcétera, ¿no? Estamos viendo ahorita un ejemplo de un post en el cual vemos, por ejemplo, en la línea 26 es donde empezamos a especificar qué parámetros toma esto, qué parámetros tengo que enviar para poder, en este caso, crear una receta, ¿no? En este caso, si vamos a la línea 32, hace una referencia a la definición de la receta. Entonces, si nos vamos a la definición, que está aquí en la línea 62, necesita un objeto tipo receta que tiene un ID, un título, una lista de ingredientes y una cadena con las instrucciones. Un get también es básicamente igual. Tiene la operación get, de ahí una descripción de qué es lo que está haciendo este endpoint, un ejemplo, un título. Produces es básicamente que puede devolver un JSON, un XML, texto plano quizás, y qué tipos de códigos de respuesta devuelve el API, ¿no? Generalmente cuando hacemos get 200 es un OK, te devuelve la data. En este caso devolvería de nuevo otra definición a un objeto de receta. O si por algún motivo falló algo en el servidor, pues va a devolver un 500 y devolvería otra definición, que es una respuesta del servidor ante un error, por ejemplo. Entonces, como demo, tengo una pequeña aplicación que he hecho, que estoy integrando Rails con Swagger. También buscando, tiene diferentes integraciones con lenguaje, incluyendo Java, C#, PHP, Python, entre otros. Entonces, tengo una aplicación por aquí ejecutándose, y en realidad es una aplicación solo por API, y lo que tengo es libros con géneros. Entonces, aquí vamos a ver, tengo una lista de géneros, y cada libro pues tiene su título y tiene una relación con el género. Entonces, viendo un poquito más del código, cuando yo quiero implementar Swagger en esta aplicación, lo hago a través de unas gemas. Entonces, la gema se llama RSwag API y RSwag UI. En la documentación pues te dice que hay que agregarlas, luego ejecutamos los instaladores, que esto viene en la documentación de la gema, y nos genera unos archivos. Nos genera 2 archivos de configuración, de inicialización, los initializers, y un helper para mis specs. Y luego para development y testing, pues voy a trabajar y agregar la gema de RSpec. La gema de Swagger trabaja como un DSL encima de la gema de RSpec. Entonces, en esta integración tengo que agregar la gema de RSpec en la línea 47 y luego tengo que agregar la línea de Swagger, ¿no? Swagger trabaja encima de RSpec y no lo necesita como dependencia. Luego de esto y que ejecutamos los instaladores, ya básicamente estamos integrando, ya configuramos Swagger con una aplicación Rails. Lo que también te genera es este archivo helper. Y en este helper, por ejemplo, defino la primera parte de la cabecera, donde tengo la información de mi servidor, por ejemplo, qué URL tiene, cómo se llama mi API, qué versión de Swagger estoy usando,
la URL del servidor, si soporto HTTP, HTTPS, y también puedo definir la parte de las definiciones, ¿no? ¿Qué objetos va a devolver o va a necesitar mi API como objetos de entrada y qué objetos de salida puede devolver mi servidor? No. También, como esto trabaja a nivel de RSpec, trabajamos básicamente en el folder de spec. Entonces lo que hace es, por defecto, te crea un archivo, una carpeta de integración, donde dentro empezamos a atender nuestros archivos para hacer pruebas de Swagger, ¿no? Entonces vamos a ver uno de estos. Por ejemplo, esto es básicamente specs en RSpec, pero con el DSL de Swagger. El DSL más o menos es lo que estamos viendo en pantalla. El describe, bueno, viene de RSpec, pero a partir de la línea 4 hacia abajo es casi todo OpenAPI, ¿no? Que son los operadores que nos exponen la gema. Es casi una relación muy básica con la especificación. O sea, si nos ponemos a revisar la especificación y lo comparamos con lo que estamos viendo en pantalla, es casi lo mismo. Entonces es un poco intuitivo en empezar a leer la especificación y tratar de plasmarlo en esta gema de Swagger, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo en pantalla una prueba para listar todos los géneros de la aplicación. Entonces tenemos la URL que va a ser /géneros. Hola, hola. Sí, disculpa, tenemos un problema con tu audio. Pensé que era yo, pero ya me contactaron. Está sonando un poco como distorsionado. A ver, dame un segundo, por favor. Está sonando tipo Robocop, algo así. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, está mejor. Ok, no, perdón. Me avisan cuando puedan ver en pantalla. Sí, estamos allí, observando. Ok, listo. Lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, es la acción que nos está listando todos los géneros mediante el API. Entonces, el path básicamente define cuál es la URL que exponemos. El get, bueno, es la petición que vamos a hacer. Esta aplicación toma de entrada un JSON y también devuelve este endpoint toma de entrada un JSON, produce un JSON. El código de respuesta, por ejemplo, cuando el servidor responde con un 200, nos va a devolver una lista de géneros, que obviamente es un array de géneros cuya definición es la que definimos aquí en el Swagger Helper. Nos va a devolver un array de objetos de género y cada género tiene un ID y su nombre. No. Aquí, bueno, definimos unos datos de prueba y el run test es básicamente como nuestro sujeto en RSpec. Aquí es donde se ejecuta la prueba. Y si queremos empezar a hacer testing adicional, pues nos devuelve un objeto response, que es un JSON, entonces devuelve como un string, lo parseamos y pues podemos empezar a testear la respuesta del servidor que nos manda, ¿no? Y esto en realidad es un RSpec, entonces si yo lo ejecuto, en mi terminal va a empezar a ejecutar, entonces vemos que sí. Adicionalmente, ¿qué es lo que hace al final de cuentas esto? La idea es que al tener un suite específico para Swagger, nos da también este comando que lo que hace es convierte estos specs que generamos y te genera un archivo YAML que es la especificación que vimos hace un ratito, que es lo que tenemos aquí. Entonces, yo ya no tengo que saber generalmente, ya no tengo que saber la especificación al detalle, simplemente podría enfocarme en aprender la gema y con esta comando pues exporta el Swagger y esto ya se lo podría pasar a otros developers que quieran trabajar sobre mi API. Adicionalmente, y lo más bonito que me gusta de esta gema es que tiene otro comportamiento de UI en el que está bien, si sabemos la especificación y sabemos leerla, podemos entender todo lo que está haciendo esto y todas las posibilidades del API, pero también tiene un componente de UI, que es lo que voy a mostrar ahora. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una documentación oficial de mi API que fue generada automáticamente por la gema sin yo haber escrito una línea de código, solo con las specs. Entonces, por ejemplo, vimos que lista los libros y te dice, por ejemplo, cuando quiero la lista de libros, tiene un código 200, que es la lista de libros, y un ejemplo, como es devuelve un array con un libro en este caso. Lo bonito es que no solamente documenta, sino también lo puedes probar en vivo. Entonces, si yo pongo acá try it out, execute, lo que está haciendo es, hace una llamada a mi API y me devuelve hace la petición al servidor y me lo devuelven. Entonces, aquí estoy literal trayéndolo.
información de mi base de datos. Y obviamente, bueno, aquí está otras definiciones que dice también, pues en esta API puedes crear libros, crear géneros y listarlos, ¿no? Y acá abajo está la parte de mis definiciones, ¿no? Que se traducen en qué modelos devuelve el API, ¿no? En este caso, un libro tiene un ID, un título, un código y también tiene una relación con un género, ¿no? Y el género sabemos que tiene un ID y un nombre. Entonces es una manera un poco más visual de ver la documentación e inclusive probarla sin necesidad de, de- de- de ir a revisar el código fuente o prender el servidor, ¿no? Si es que esto alguien me lo publica, yo accedo a esta URL y yo puedo empezar a hacer testing del API, ¿no? Eso es básicamente el demo que les quería hacer, no lo quería hacer muy largo. Y finalmente, estas son las gemas que he usado. Como vimos, es la de RSwag y RSwag necesita RSpec, entonces tenemos también la de RSpec. Como conclusiones, como todo lado tiene su ventaja y desventaja. Como ventajas creo que es una forma muy estándar de documentar las APIs. Si tú manejas esta especificación y otras personas lo manejan, estás hablando el mismo lenguaje. Entonces, no importa si yo tengo algo en Ruby, otra persona lo tiene en otro lenguaje, podemos trabajar a nivel de API mediante esta especificación. Y no solamente es a la hora de implementar, sino puedes diseñar este archivo YAML sin tener una aplicación hecha como para empezar a hacer pruebas de concepto, o quieres hacer ejercicios en paralelo entre dos equipos de desarrollo y pueden trabajar a través de estos archivos para definir cuál es la interfaz, cuál es la entrada y salida de comunicaciones entre sistemas, por ejemplo. Y obviamente si tienes equipos de desarrollo mejoras la comunicación y se promueve la colaboración. Como desventajas es que los archivos llegan a ser muy extensos. Por ejemplo, documenté 3 endpoints en este ejemplo y me salieron unas 168 líneas de código, que para mí es bastante. Los archivos se vuelven bastante grandes. En proyectos pequeños se puede ver como un overhead o un esfuerzo extra porque es una suite al final completa de test aparte de tus specs normales que tienes que mantener. La ventaja es que si tú lo mantienes, ya no tienes que hacer ningún esfuerzo en documentar porque el EGMA genera la documentación por ti. Y una de las ventajas es que la ejecución de las specs con la generación de la documentación son independientes. Eso quiere decir que si yo ejecuto mis specs y fallan, eso no quiere decir que no pueda generar la documentación, a pesar de que los specs fallan. Entonces eso quiere decir que mi aplicación no está bien. Entonces, esa es una de las limitantes, ¿no?, que he encontrado. Básicamente eso es todo. El código que he visto acá, que has visto ahora, lo subí en el repo que está ahí y la presentación la voy a compartir por Slack de Ruby Perú. En el caso ahí también dejo mi información de contacto, también estoy en el grupo de Slack Ruby Perú. Eso sería todo por mi lado. No sé si tenemos alguna pregunta o consulta. Aquí M. Lazo hizo una pregunta si ese documento ha sido creado por ti manualmente o ha sido generado automáticamente según los recursos que tienes expuestos. Eh, Disponibles en la sí, ejemplo, API versión 1. Sí, ¿de dónde sale? Sale de mi helper, por ejemplo. Aquí defino que mi versión es 1 y mi Swagger es 2. Entonces, en la combinación de lo que pongo acá en el helper con los mismos specs que empiezo a probar, es donde la gema, mediante el comando, me genera este archivo automáticamente. Entonces, yo no lo he generado la gema por mí, usando los specs que tengo más las definiciones iniciales que le he puesto a la hora de configurar la gema. Hola Javier, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta, bueno, en verdad eran dos también, sobre el Swagger UI. ¿Hay forma de customizar esa interfaz? Por ejemplo, no sé, no me gustan los colores o no quisiera que ellos puedan probar el API desde ahí mismo, ¿no? Y la otra pregunta era, el Swagger te permite, por ejemplo, tener varias respuestas por cada endpoint. Por ejemplo, quiero mostrar qué pasa cuando hay un success, qué pasa cuando falta un parámetro, qué pasa cuando se cae el servidor, como que múltiples variables del mismo request. Y bueno, esa era mi pregunta, gracias. Ok. La primera pregunta acerca de la customización, me parece que no. Dependiendo de la versión de la gema, cambia un poquito lo que estamos viendo en pantalla, que es el output del UI. Quizás cambia a nivel de textos, de tamaños de letra, de colorcitos,
pero me parece que no hay forma. Quizás por ahí podrías tú meter tu CSS encima de esto para cambiar un poco lo que estamos viendo en pantalla, pero creo que por default no te deja cambiar el diseño de lo que ves. Y la otra pregunta es, sí, si podemos, si por ejemplo tengo un endpoint aquí de crear un libro, tenemos diferentes tipos de respuesta, ¿no? Por ejemplo, 201, cuando el libro se crea, pero ¿qué pasa si no encontramos un género a la hora de crear un libro? Pues también podría volver un 404. O si estoy mandando mala data y el servidor es una validación, me va a volver un 422, que es que mi respuesta no se puede procesar por problemas de validación. Entonces, sí puedo documentar los diferentes códigos de respuesta que me manda el servidor dado un API y cada uno listarlos con los ejemplos, si quiero, ¿no? Puedo llegar hasta ese detalle de documentación. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Aquí tenemos otra. Una consulta en base a customization en Python, ¿se puede sobreescribir el HTML de Swagger? Lo más probable que en Rails se pueda. No creo que sea una caja cerrada. Sí, pero por lo menos para esta gema es casi, digamos, entre comillas, un enlatado. O sea, yo le configuro cosas de qué es lo que quiero que vote, pero a nivel de UI no lo da por defecto. Lo que quedaría es, obviamente, investigar el código fuente de la gema para ver cómo funciona este generador, porque al final lo que hace esto es lee el YAML y lo transforma en esta página web que estamos viendo en pantalla. Entonces habría que investigar el código fuente para ver en dónde están los estilos y empezar a customizarlo. Ahora, en Python no he revisado la integración per se, porque obviamente estos son esfuerzos de desarrolladores independientes, no es esta compañía Smartware o la Fundación Linux que están dándonos estas herramientas, sino o son developers independientes o son gente de Smartware que ha hecho su versión, su fork para soportar integraciones con diferentes lenguajes de programación. Entonces, de hecho, varía y creo que pues habría que investigar si en Python hay opción de customizar o también tendríamos que revisar el código fuente de la librería y parcharla de alguna manera. ¿Alguna pregunta más? Ok, gracias por la presentación a ambos, a Mariet y a Javier. Agradecer a todos los que están en este momento presentes. Ok, así era, ya. Agradecer a todos los que están presentes en este momento y no sé si Karen o Katia tienen algunas palabras por aquí para adicionar, sino ya para cerrar toda la sesión del día de hoy. No, Estás no. muteada, Katia. Katia, te voy a hablar, pero estás muteada. Ah, ya. No es con nosotros. Ok, estaba bien entonces. Ya, Está bien. Solo para recordarles, estamos buscando siempre gente que se anime a compartir conocimiento, así que nada, pueden escribirnos por Slack, en el canal de coordinación, pueden mandar su charla por la página web, ¿no? ruby.p/cfp, Call for Papers. ¿No? Pueden escribir en el grupo, en Meetup, o sea, de diversas maneras, no se sientan cohibidos o cohibidas. Y agradecemos a todos los que han venido hoy día a pesar del mensaje a la nación que no entró. Haríamos una foto grupal con los que quieran prender su cámara para tomar la foto. Los que se animen, prenden su cámara, cosa que tomo un screenshot de la gente que asistió al evento. Y eso sería todo, a menos que alguien más quiera decir algo. Ese es el momento. Mientras la gente está prendiendo sus cámaras.
Todo el mundo está muy shy. Ok. No estás peinado, pero no importa, no Así somos estamos, los programadores. Nos peinamos cuando recién terminamos de codear y regresamos al mundo real. Ok, voy a entonces tomar una captura de grabación de algunos segundos y ustedes saludan. Ya, listo. 1, 2, 3, saluden. Gracias. Y gracias por venir y entonces tengan un lindo día, buena semana y nos vemos el próximo mes. Chau. Gracias, hasta Gracias. luego. Chao, Gracias a gracias. todos.